Abacadosh, gracias te damos en esta preciosa noche, Señor. Bendecimos y exaltamos tu santísimo nombre, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, la bienvenida a esta reunión, Señor. Te rogamos que sea tu Ruach HaKodesh hablándonos, Señor, hablando a nuestro corazón en esta noche. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Abacadosh, llenándonos, Señor, de tu santa unción, Señor, haciéndonos crecer cada día más, Padre amado, con los propósitos de tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Yahshua hemos orado. Amén y amén. Amados, amadas, les voy a pedir que por favor vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 6. Primera de Reyes 13, versículos del 1 al 6. Le pido de favor a nuestra hermanita Laurita que nos lea las Sagradas Escrituras en esta noche. Adelante, Laurita. Amén. Primera de Reyes. Un profeta de Judá está Jeroboam. He aquí que un varón de Elohim, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Yahweh. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Elohim: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Elohim y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Yahweh, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Laurita. El tema de esta noche, amados, aquí dice el varón de Yahweh de Judá. Pero en esta noche nuestro mensaje se llama infraganti. Infraganti es un término que quiere decir que lo pescaron al rey, lo atraparon en el momento mismo en el que estaba cometiendo el delito o la acción reprobable. Dice la escritura aquí en Primera de Reyes, dice: he aquí un varón de Elohim, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel, y estando el rey Jeroboam junto al altar para quemar incienso, lo pescó Yahweh al rey infraganti, estando en el altar el rey para quemar incienso. ¿Qué dice la escritura, amados y amadas? Acorde a las Sagradas Escrituras, dice claramente que los únicos que estaban ordenados para llevar a cabo quemar el incienso y todos los temas del altar eran los Cohen en la línea de Leví. Entonces le puse en esta noche este tema a esta enseñanza porque literalmente Yahweh, el varón venía de lejos, venía de Judá a Betel. Número 1, amados. Cuando se divide el reino, Jeroboam y Roboam de la sucesión de la casa de David se quedó con 2 tribus en el sur.
Y Jeroboam, Yahweh le había profetizado por boca de un varón con nombre, un profeta, que se iba a quedar con 10 tribus. Ya le había otorgado el Señor la bendición. Ya estaba Jeroboam reinando y lo primero que hizo fue instituir sacerdotes que no eran de la línea de Leví. Llega el varón de Dios que no tiene nombre, llegó un profeta de lejos y lo pescó infraganti al momento que iba a quemar incienso en un altar que él tenía prohibido por ser rey. Y número 2, un altar que se había inventado para que no se le fuera el pueblo. Aquí tenemos en esta historia retratado un profeta cuyo nombre no se menciona, y fíjense bien, amados, que profetiza aproximadamente unos 300 años antes de que la profecía se suscitara. Se murió el profeta, se murió Jeroboam, se murieron varias generaciones y la profecía no se cumplía, igual que está aconteciendo hoy mismo con ciertas profecías de Daniel y de Juan en sus respectivos libros en Daniel y en el Apocalipsis, y muchas más profecías en Joel, como le llaman a los profetas menores. Hoy en día, las personas apenas entrega el Señor una palabra por boca, escúchame bien, de un profeta con nombre o uno que no tiene nombre, como es el caso de hoy en día. Y la gente quiere que mañana mismo, quieren hasta que les den fechas, amados, que les digan cuándo, a qué hora y en qué momento para dejar de estar comiendo palomitas detrás del televisor. Vino este varón de Dios que por razones que el Señor no quiso, no le puso un nombre, ni de tal lugar, porque antes no le ponían apellidos. Sencillamente un profeta anónimo vino de Judá a Betel y pescó al rey malvado, al rey rebelde Jeroboam infraganti. Y profetizó, fíjense bien, amados, toda la escena. No le habló al rey, no le habló, no se dirigió al rey. Venía con órdenes expresas del Eterno de profetizarle al altar en donde se encontraba el rey cometiendo uno de sus muchos delitos de rebelión que cometió. Iba a encender el incienso, que te repito, le correspondía solamente a la línea levítica. Un profeta cuyo nombre se excluye en esta historia y que no tuvo cautela a la postre de guardar, de obedecer minuciosamente lo que tú podrías llamar hoy en día los pequeños detalles de las instrucciones que Yahweh le había otorgado al tal profeta. Se murió el profeta, se murieron más generaciones y muy seguramente, como se acostumbra hoy en día, si la profecía que entrega el profeta no se cumple mañana, ya pasado mañana le están llamando falso profeta. Se murieron todos y la profecía seguía sin cumplirse. ¿Sí? Quiero que veas todo el escenario. Y también vemos por otro lado a un rey pagano, paganísimo, quizá el peor de todos, llamado Jeroboam, cuyo nombre significa el que pelea las batallas del pueblo o el que aboga por las causas del pueblo, quien se rebeló desde el principio, primero contra Salomón, siendo su empleado, cuando era capataz de un proyecto de construcción de Salomón, y a la postre en contra del mismísimo Yahweh, quien lo había colocado en el trono de las 10 tribus del norte, por medio de la palabra que el profeta Ahías le había dado, quien le dijo años antes que Yahweh iba a castigar la dinastía de David, quitándole el reino al hijo de Salomón, a Roboam, y así fue. Por amor a David su siervo, Yahweh le dejó 2 tribus a Roboam y se quedaron las otras 10 tribus de las 12 tribus con Jeroboam. Eso lo puedes ver y constatar en Primera de Reyes 11:31.
Ahí está toda la historia, para quien esté tomando nota. ¿Y qué sucede en este preciso momento de la historia de Jeroboam? Que llega el profeta de lejos, llega de Judá a Betel y lo pescó infragante. Sucede que confronta al rey. Favor de apagar su micrófono, hermanito Álvaro, por favor. Hermanito Álvaro, favor de apagar el micrófono. Gracias. Perdón. Sucede que Yahweh confronta al rey Jeroboam, cuyo nombre, repito, significa el que pelea las batallas del pueblo, el que aboga por las causas del pueblo. Lo confronta, sucede que Yahweh confronta al rey, lo atrapa ahí infragante, en el mismo momento en que está cometiendo el delito. Otro de los múltiples pecados contra Yahweh, una acción reprobable y censurable, pretender quemar el incienso en el altar. Se encontraba el rey junto al altar para quemar incienso que acorde a Yahweh debía ser quemado única y exclusivamente por los Cohen de la línea de la casa de Leví. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 30, del 7 al 9. Éxodo 30, del 7 al 9. Dice así: Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. En la línea levítica, ¿qué le sucedió a Nadab y Abiú? Por andar queriendo quemar incienso en Levítico 10. Prendieron fuego extraño a Yahweh, dice que él no les mandó, ahí cayeron muertos. Ipso facto quedaron muertos. Puedes verlo en Levítico 10. Eso le pasó a Nadab y a Abiú. Pero ahí está Jeroboam cometiendo un pecado tras otro, tras otro, tras otro. Y llega el varón de Elohim en esta historia y en lugar de referirse al rey malvado y rebelde, se refiere al altar. Se refiere al altar. Dice la escritura que el quemar el incienso simbolizaba la purificación, la santificación, las oraciones de los santos. Y vemos aquí en Primera de Reyes 12:25, te leo, mira lo que hizo. Cuando tiene las 10 tribus, entonces Jeroboam, dice, reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, escucha bien, ahora se volverá el reino a la casa de David. Las 10 tribus que ya tenía, se me van a ir, se me va a ir la gente, como muchos dicen hoy en día. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, donde estaba el templo, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, de la línea de David, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá, al descendiente de la casa de David. O sea, dijo en su corazón, ni siquiera consultó al Eterno, quien lo había colocado para darle una oportunidad, como nos coloca a ti y a mí, amado y amada, para darnos una oportunidad en nuestra vida. Por eso el Señor ha dejado estas historias, para que veamos una vez que el Señor te promueve, te da una oportunidad, ¿qué vas a hacer con esa oportunidad? Decide en tu corazón y solucionar las cosas como hizo este varón en su corazón. Nunca consultó al Eterno. Y habiendo tenido consejo, no del Señor, hizo el rey, escucha bien, 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hizo 2 becerros de oro y se los dio a las 10 tribus como si fueran sus dioses. Y aparte les dice, estos son tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto.
además. Y no conforme con ello, les puso el rey 2 lugares para ir a hacer el sacrificio. Puso un becerro en el norte, en Dan, y puso uno en el sur, en Betel. Puso 2, así como para que no te estreses, no vayas tan lejos, no bajes hasta Jerusalén, está muy retirado. Si te queda más cerca, pues vas a ofrecer el sacrificio a Betel, y si no, si vives más al norte, pues te vas a Dan. Se lo puso bien cómodo. ¿Y qué hizo el pueblo, amados y amadas? Pues lo que siempre hacen, nadie dijo ni bueno ni malo, me conviene, ¿sí? Cuando conviene a tus intereses, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. Como se quedó callado, las 10 tribus se quedaron callados y aceptaron todo lo que el rey Jeroboam, rebelde, les otorgó, les impuso, les dijo, a sabiendas de que esos becerros no los habían sacado de la tierra de Egipto. Dice la escritura, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo, fíjense bien, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Estoy leyendo Primera de Reyes 12:30. No eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó peor todavía Jeroboam, fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, cambió las fechas también de las fiestas, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros de oro que él había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿De dónde lo sacó? Dice la escritura, de su propio corazón. Y pidió consejo a quienes, a maleantes que se juntaban con él. Jamás consultó al Eterno. Y aquí lo podemos ver en la escritura en Primera de Reyes 13. Vamos a proseguir. Dice, inventó de su propio corazón en el mes 8 a los 15 días e hizo sacerdotes de entre el pueblo a quienes no eran de los hijos de Leví. Vamos, por favor, a Deuteronomio 13, del 6 al 1. Te leo. Fíjense lo que dice, y que todo el mundo conocía la Torá. Deuteronomio 13, del 6 al 10, para quien esté tomando nota. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni te prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Estoy en Deuteronomio 13:9. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, para aquel entonces, para cuando Jeroboam empezó a reinar, por supuesto que tenían conocimiento de causa todo el pueblo. Y Jeroboam también, no solamente las 10 tribus, las otras 2 tribus del sur, todo el mundo, todo Israel tenía conocimiento de la palabra. Te leí Deuteronomio 13 del 6 al 10. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, amigo, vecino, quien fuera, vamos a servir a dioses ajenos, no consentirás con él, lo matarás. Yahweh, amados y amadas, en esta historia atrapó a Jeroboam infraganti, en pleno acto de rebelión. Porque, amados y amadas, llevar a otros, escúchame bien, a desobedecer es un pecado mayúsculo para Yahweh.
No quiero narrarte la historia tú la puedes leer, son bellas las historias, sino que quiero que veas el trasfondo que hay aquí en esta historia. Un trasfondo que no hemos visto, pero el Señor nos ha querido llevar como Él le ha placido de paso a paso. Escucha bien, vuelvo y reitero, llevar a otros a desobedecer es un pecado mayúsculo para Yahweh. Lo acabamos de leer, lo matarás, dice claramente. ¿Por qué Elías, por qué Josías y por qué otros tantos hombres y mujeres de Yahweh exterminaron el pecado de la rebelión? ¿Por qué? Por lo que te acabo de leer, Deuteronomio 13, ahí está claramente del 6 al 10. Porque a Yahweh le trae malos recuerdos, amados y amadas. Le trae muy malos recuerdos el pecado de la rebelión. La división, la rebelión, la desobediencia a Yahweh le trae malos recuerdos. Y el primero en tocar la trompeta de la rebelión fue Satanás, Hasatán, porque un día trató de arrebatarle la corona a Yahweh sin que nadie se lo pidiera, escúchame bien, sin que nadie se lo solicitara. Trató de sublevarse sin que nadie lo tentara, escucha bien, nadie lo tentó, él solito de su propio corazón. A diferencia de nosotros que a veces pecamos porque el diablo nos tienta a pecar, porque es tentador, porque es engañador. Pero al diablo no lo tentó nadie, amado y amada, sino que pecó de la pura maldad que había en su corazón. Por eso los que siguen el camino de la desobediencia y de la rebelión, como este rey Jeroboam, siguen un principio que es el principio satánico, que le trae, por cierto, muy malos recuerdos a Yahweh. Además, como Jeroboam, aquellos que incitan a pecar están engrosando la lista de los seguidores de Satanás. Aquellos que llevan a otros a la desobediencia, a la rebelión, a pecar, colaboran con los propósitos mismos de Hasatán, del mismo diablo, están empujando a las personas al infierno, amados y amadas. Y ni el rey, ni Jeroboam, ni el pueblo, ni las 10 tribus del norte podían aludir a que tenían desconocimiento, no tenían conocimiento de causa, porque por supuesto que lo tenían, tanto el rey como el pueblo. Todos tenían conocimiento de causa, de lo que te acabo de leer ahorita en Deuteronomio 13. Si alguien te incita a adorar dioses ajenos, lo vas a matar, lo vas a apedrear hasta que se muera. Todos lo sabían, amados y amadas. Por eso aquellos que hacen pecar a otras personas le quitan el oficio al diablo, literalmente. Estás trabajándole al diablo. El trabajo de Hasatán es tentar a las personas para que no vayan al cielo y para que se aparten de Elohim. Una persona cuando tienta a otra a la rebelión o a la desobediencia está usurpando al mismísimo diablo, a Hasatán. Está llevando a cabo el oficio del diablo, del engañador, del que se rebeló desde el principio. Tentar a otros a pecar es peor que pecar uno mismo, así como hizo el rey Jeroboam. Qué dolor para tu alma y para la mía ver a las personas que incitamos a pecar, sabiendo que les pagamos literalmente el pasaje al infierno. Se lo estamos patrocinando el pasaje al infierno y también el nuestro ahí implícitamente, y que poco vamos a poder hacer si es que un día queremos traerlos de regreso, como Jeroboam hizo. Cuando nosotros incitamos a otros a la rebelión o a pecar contra Yahweh, estamos patrocinando los propósitos del mismísimo Hasatán, del mismísimo diablo. Estamos empujando a las personas al infierno. Qué fuerte, pero es así. Esto es el trasfondo de la historia de este varón de Yahweh, de este profeta sin nombre. Sí, este es el trasfondo.
de esta historia. Estamos patrocinando los propósitos del diablo como estaba haciendo Jeroboam. Una rebelión tremenda, de una magnitud impresionante. ¿Y qué hizo Yahweh? Atraparlo infraganti. Y ni así se quiso arrepentir. Estamos empujando cuando hacemos como Jeroboam a las personas al infierno, amados y amadas. Literalmente. Lo más factible es que cuando te arrepientas o cuando reacciones, ya no vas a poder traer a las tales personas al camino del Señor. A las personas que desviaste por el camino de la rebelión o a quienes hiciste pecar como Jeroboam. Porque quizá casi es un hecho que ya ni las vas a encontrar y mucho menos las vas a poder traer de regreso. Si es que en algún momento de tu vida, como no hizo Jeroboam, te llegases a arrepentir. Porque está fuera de nuestro alcance. Una vez que lo incitó, mira, estos becerros de oro, a estos vas a adorar, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahí el pueblo debió de haber actuado y agarrarlo a pedradas hasta matarlo. ¿Pero qué hicieron? Estar comiendo palomitas detrás del televisor. Bueno, con tal de que yo ya no vaya a pagar impuestos en la casa de David, porque ahora Roboam me quiere subir los impuestos, pues mejor me quedo aquí con Jeroboam y adoro a los dioses, a los becerros estos de oro, que sé que no son mis dioses, pero como me conviene, pues mejor me mantengo en silencio. Como tú comprenderás y como yo comprenderé. Como hemos venido haciendo toda la vida, amados y amadas. Hemos venido haciendo así. Así que, amados y amadas, tengamos cuidado porque tus pecados, escúchame bien, se perpetuarán más allá de tu muerte en las próximas generaciones. Aquí llegó el varón de Yahweh a profetizar unos 300 años antes de que se suscitaran los hechos, y escúchame bien, y los pecados de Jeroboam se perpetuaron. Se murió Jeroboam, se murió el varón de Elohim sin nombre, y los pecados se siguieron perpetuando en sus generaciones. Seguían reverberando. Aquel pecó hace 300 años, estaba ahí, iba a prender el incienso en el altar que Yahweh ni siquiera mandó, en un sitio que ni siquiera el Señor escogió, que ni siquiera de la casa de Leví, ahí enfrente de un becerro. ¡Qué blasfemia! Se murieron, escúchame bien, tengamos cuidado porque nuestros pecados se perpetuarán más allá de la muerte, más allá de tu muerte en las próximas generaciones. Te puedes morir y el pecado ahí sigue vigente, como ya lo vimos en otra lección, en otra enseñanza. Como lo que le sucedió a este malvado rey llamado Jeroboam. Amados y amadas, solamente hay que leer las escrituras para darnos cuenta de este rey perverso, el primer rey del reino del norte, cuando se dividió Israel, una vez que el reino se divide, después de Salomón. En las 10 tribus del norte con Jeroboam y las 2 tribus del sur con Roboam. Reinició una ola de rebelión liderada por este malvado rey Jeroboam. Un rey perverso que por temor a las personas, por temor, escúchame bien a ver si te hace clic esto, por temor a que se le fueran las personas, por temor a que se le fueran las ovejas, a adorar a Jerusalén, donde verdaderamente se debería de adorar, era el sitio de adoración. Por temor a que se te vayan las ovejas, no hablas lo que Yahweh te ha mandado hablar. Por temor a que se le fueran, pues déjame aquí, invento un par de sitios y invento unos dioses ajenos y los incito a la rebelión, a rebelarse en contra de Yahweh, para que no se le fueran las personas. No se vayan a ir allá a la casa de David con Roboam.
no se vayan a regresar al reino del sur, no vayan a ir a adorar al templo en Jerusalén. Así que se fabricó 2 becerros de oro y los colocó estratégicamente, uno en el norte, otro en el sur, para darle más comodidad a las 10 tribus. No te fatigues tanto. Aquí, mira, aquí hay un lugar si vives en el norte, pero si vives en el sur, aquí hay otro sitio. Para que no tengas que caminar hasta Jerusalén, te lo pongo en charola de plata. Y obligó a la gente a adorar esos becerros, aludiendo que eran sus dioses que los habían sacado de Egipto. Incitó al pueblo a la idolatría. Empujó a toda una nación a pecar. Y Yahweh, ¿qué hizo? Se enojó sobremanera con este rey, que él mismo le había dado la oportunidad, le había enviado profeta: mira, voy a romper el reino, no lo voy a hacer en los días de Salomón, le voy a dejar un par de tribus a la descendencia de David, por amor de David, te voy a otorgar 10 a ti. En lugar de estar planeando, Señor, dirígeme, ¿cómo le voy a hacer? Pues hizo lo que muchos hacen una vez que son promovidos. Se obligan de Yahweh, se olvidan de Yahweh, pierden pisada. Se les olvida quién los promovió. Se les olvida hasta dar gracias. Ávidos de poder, pierden pisada. Este rey empujó a toda la nación a pecar, a las 10 tribus. Y lógicamente Yahweh se enojó sobremanera, porque, amados y amadas, incitar a otros a pecar, llevar a otros, incentivar a otros por el camino de la desobediencia, del pecado y de la rebelión, es peor que pecar uno mismo. Y te lo voy a comprobar con las Sagradas Escrituras. Ya vimos muchas enseñanzas de cómo el Señor está esperando que nosotros seamos obedientes, con una obediencia absoluta. Pero este tema va más allá de lo que quizá algunas personas han sido capaces de hacer, y es tiempo de arrepentirnos. Vamos, por favor, a Primera de Reyes 15:30, para quienes estén tomando nota. Primera de Reyes 15:30. Dice así, voy a leer desde el 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Yahweh habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados, escucha bien, Primera de Reyes 15:30, versículo clave, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Yahweh Elohim de Israel. Por los pecados que cometió y por los pecados con los cuales hizo pecar a Israel. Hay gente, amados y amadas, como este rey, que no solamente se conforman con cometer pecados ellos mismos. La clase de esta noche, la enseñanza de esta noche es acerca de no cruzar el límite, de incitar a las personas a pecar como hizo Jeroboam, porque las consecuencias son devastadoras. Yahweh mató a Jeroboam y a toda su casa sin dejar un alma viviente. Dice hasta raerla, no solo por los pecados que él cometió, sino porque hizo pecar a toda una nación, 10 tribus, 10 tribus. Y ahora tú dirás, ¿y la esposa qué culpa tenía? ¿Y los hijos y los nietos? Pues eso es lo que quiero que veas, la trascendencia de los errores y los pecados que cometemos. Olvídate de los pecados que cometes cuando te atreves a cruzar una línea de incitar a alguien a pecar. Estas son las consecuencias. Ten por cierto que Yahweh raerá, te matará y raerá a ti y a toda tu casa de sobre la faz de la tierra.
Estas son las consecuencias de incitar a otros a pecar, como hizo este rey, quien fue atrapado infraganti en el mismo acto de pretender no solo ser rey, sino también estar usurpando las actividades de los Cohen de la línea levítica, pretendiendo quemar incienso en el altar. ¿Cómo terminó? Muerto. Él y toda su casa, todos muertos. Porque ese es el juicio de Yahweh para aquel que peca e incita a otros a pecar, amado y amada. Esta es la gravedad de esta historia. Este es el trasfondo de esta historia tan delicada. Acabaron todos muertos, absolutamente todos, hasta los inocentes, que ni siquiera se les pidió autorización ni permiso, todos los de su casa, hijos, hijas, esposas, nietos, bisnietos, todos muertos. Este es el juicio de Yahweh para aquel que hace o incita a pecar a otros, que invita a otros a cometer cualquier tipo de pecado. Yahweh le dijo, te voy a destruir a ti y a toda tu casa. O sea, te voy a exterminar. Te raeré a ti y a toda tu casa. Y no solo Roboam, sino que hay otras historias subsecuentes como la de Baasa, la puedes ver en Primera de Reyes 16, del 1 al 3. La misma historia. Cometió los mismos pecados que Jeroboam, claro, porque imagínate en dónde había nacido, sobre qué bases se había iniciado el reino del norte, sobre la cimentación de rebelión, de idolatría. ¿Qué te podías esperar que se fuera edificando? Si la cimentación era rebelión e idolatría, ¿cuál iba a ser el firme y cuáles iban a ser los muros de esa edificación? Rebelión en contra de Yahweh. Así siguieron los reyes subsecuentemente. Amados y amadas, si hay algo que le enfurece y hace enojar a Yahweh, es el hecho de que nosotros incitemos a otros a pecar. Este es el trasfondo de esta bella historia. Esto es lo que yo quiero compartir contigo en esta noche. El trasfondo de lo que hay aquí en esta historia en Primera de Reyes 13. Es el hecho de que nosotros le abramos la puerta a la desobediencia a los que vienen detrás de nosotros, a incitarlos a que pequen. Esto enfurece a Yahweh. ¿Tienes a alguien actualmente a tu cargo en tu casa, tus hijos, tus hijas, en la escuela, en la oficina? No los incites a hacer lo que va en contra de la Torah de Yahweh, sino todo lo contrario. Quiero leerte aquí en Segunda de Reyes 13, 2 y 3, acerca de Joacás. Escucha bien. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Versículo 3. Y se encendió el furor de Yahweh contra Israel, y los entregó en manos del rey de Asiria, etc. ¿Qué hizo este rey Joacás? Lo mismo. Hizo pecar al pueblo y anduvo en los pecados de Jeroboam. Segunda de Reyes 13. Joacás siguió los mismos pasos de su antecesor. Por eso Yahweh se enfureció, se enojó sobremanera y permitió que Hazael, el rey de Asiria, venciera a Israel. Vino juicio, amados. Espera juicio. No te van a venir a traer rosas ni flores. Viene juicio. El Señor dejó claramente escrito todo en su palabra. Hoy quiero reiterarte que si hay algo que a Yahweh le enfurece, si hay algo que lo enoja, es el hecho de que no solo nosotros nos atrevamos a pecar, sino que todavía, además de ello, llevemos o incitemos a otros también a pecar.
Yahweh se enojó mucho y se enfureció sobremanera con Jeroboam, el primer rey del reino del norte, y fue muy severo con él. Lo mató a él y a toda su casa, porque Yahweh es muy severo con quienes incitan a la rebelión, a la división, literalmente, al pecado. Yahweh lo pone en balanza, lo puso en balanza y fue hallado falto. Así que Yahweh le envía profeta de nuevo a Jeroboam en Primera de Reyes 14, del 9 al 16, ahí lo puedes leer. Luego de haberlo atrapado infraganti, le dicta sentencia y la ejecuta. Primera de Reyes 14, del 9 al 16. Dice la escritura que dice la escritura que fue Primera de Reyes 14, del 9 al 16. Ahí puedes ver la historia. ¿De qué manera nosotros podemos ser pie de tropiezo para otros? De muchas maneras. Un padre, una madre, un cohen, un pastor, un hijo, etcétera, que desobedece abierta y deliberadamente las leyes de Yahweh en su casa, en su vida, en su trabajo. Es un mal ejemplo. ¿Y qué hacen los hijos? ¿Qué hacemos los hijos? Pues lo que vemos hacer a los padres. Por más de que nos estén dando una lección X, la lección que nos dan con sus acciones, eso es lo que vamos a repetir, amados y amadas. Así que un padre o una madre desobedientes a Yahweh le abren las puertas de su casa a Satanás para que éste entre y se aproveche de él y de toda su casa, literalmente. No podemos, ni siquiera tenemos excusa. Es que yo no sabía. No, por supuesto que sabemos. La conciencia nos da testimonio. Un legislador que emite una ley que va en contra de la Torá de Yahweh, desafiando al Rey de Reyes, como hizo Jeroboam con Yahweh y con la palabra de Yahweh. Es un promotor del diablo que está llevando a toda una nación a pecar, como hoy en día están haciendo muchos gobernantes, promoviendo leyes que literalmente van en contra de la Torá de Yahweh. ¿Y nosotros qué hacemos? Comiendo palomitas detrás del televisor. Igual que hizo el pueblo de Israel cuando Jeroboam los reinaba. ¿O es que acaso no conocían la Torá? ¿La conocían? ¿Ya la tenían ahí con ellos? Pero se quedaron cruzados de brazos. Bueno, es que aquí ya no voy a pagar impuestos. Bueno, pues déjame adorar a este becerro de oro. Nos conformamos y aceptamos el pecado y después hemos de pagar las consecuencias. Yahweh está esperando, amados y amadas, que nosotros promovamos la causa, pero de Yahshua, y que salgamos en defensa de su palabra, de su Torá, de la integridad, de la santidad y de la honestidad. No podemos aludir delante del Eterno que no sabíamos, que no conocíamos, que no estábamos enterados del asunto. Yahweh está esperando que salgas en defensa y promuevas su Torá, sus leyes, sus estatutos, la Biblia, su palabra, y le pongas freno a todo aquello que viene de parte del diablo. Aún las leyes que están promulgando, que sabemos de antemano que van en contra de la Torá de Yahweh. Así que, amados y amadas, según la Biblia, hay algo que es peor que pecar uno mismo, y es incitar a otros al pecado. En Romanos 1, 31 y 32 dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que se complacen con las que las practican. Wow. Dice, quienes habiendo entendido, o sea, ni siquiera podemos aludir, qué pena, es que no sabía, no entendí. Sabemos y entendemos y tenemos conocimiento de causa, como tenía conocimiento de causa en aquel entonces, en tiempos de Jeroboam, el pueblo de Israel, y se quedaron cruzados de brazos. ¿Tú crees que el juicio de Yahweh no te va a alcanzar por aludir a decirle, Señor, yo no edifiqué el becerro de oro, fue Jeroboam, Señor. Yo no lo edifiqué. Me obligó a adorarlo. No, amados. Quienes habiendo entendido el juicio de Yahweh, porque lo sabemos, lo entendemos, tenemos conocimiento, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, no solo las hizo el pueblo de Israel, sino que se complacieron con Jeroboam, con los que la practicaban. Pues qué importa, no importa que no sea de la línea de Leví, que ofrezca el incienso quien sea, en el lugar que sea, en la fecha que sea, con el monstruo, el ídolo que sea, el becerro de oro que sea, la Virgen de Guadalupe, lo que sea. Porque el diablo no solo nos incita a pecar, sino que también nos seduce para encender la llama de la rebelión e incitar a otros a pecar, tal y como lo hizo este rey, tal y como lo hizo el mismo diablo, incitó a otros ángeles también a pecar, a un tercio de los ángeles a rebelarse en contra de la autoridad de Yahweh. Amados y amadas, no sigamos colaborando con los propósitos del diablo. Ponle un alto y ahí donde Yahweh te ha puesto, en el gobierno, en la empresa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la casa, en donde te encuentres, en el taller, ahí donde estás. Yahweh te ha puesto para que ejerzas una influencia que tienes que promover para que promuevas su palabra, sus estatutos, sus decretos, para promover la causa de Yeshua, para defender los principios bíblicos y no quedarnos cruzados como hicieron esas 10 tribus del norte en el reinado de Jeroboam. Ya dejemos el letargo espiritual, ese letargo que tiene la mayoría de los creyentes, y empieza a empujar e incitar a quienes están a tu alrededor o que están bajo tu influencia a obedecer a Yahweh. Empieza a hacerlo con tus acciones, con el ejemplo, porque eso es lo que va a hacer el resto, no lo que les dices, sino lo que haces, con el ejemplo, porque para eso estás ahí, amado y amada, para que hagamos la diferencia, para eso nos ha colocado el Señor en esos sitios. Y si por el contrario las personas a tu alrededor te están incitando al pecado, a que te drogues, a que veas pornografía, a que forniques, a que desobedezcas a tu autoridad, tú empújalos para que vayan a la iglesia, tú presiónalos para que honren a Yahweh, para que amen a Yahweh, tú presiónalos para que sean santos, para que se aparten del pecado. Hagamos nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, y no nos quedemos como hizo el pueblo de Israel en el reinado de Jeroboam. Es hora de que nos levantemos como mujeres y hombres valientes a promocionar el reino de Elohim, a evangelizar, a promover el camino de la santidad, a no quedarnos callados con todos estos gobernantes que han estado resultando en este tiempo, que están promoviendo leyes, amados, que están totalmente leyes depravadas, totalmente en contra de lo que Yahweh preestableció. No te sigas juntando con esas personas que son una mala influencia para tu vida, que te están incitando a la rebelión. Dice
Para concluir, en Malaquías 2, del 5 al 6, mi pacto con Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y la frase clave, que es un tesoro escondido aquí en Malaquías 2:6. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Leví a muchos hizo apartar de la iniquidad, contrario a Jeroboam, quien incitó a esas 10 tribus a apartarse de Yahweh. No de la iniquidad, a apartarse de la Torá de Yahweh, de lo que Yahweh había preestablecido. Los incitó a la idolatría y al pecado, a la mundanalidad. Pero qué bello, dice Malaquías 2:6, que Leví a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Estás haciendo tu trabajo, amado y amada? ¿Estás haciendo a muchos apartar de la iniquidad? ¿O con tu ejemplo? Cualesquiera, no le vamos a poner adjetivo al ejemplo. O con tu ejemplo, ya no digo con tus acciones, estás haciendo apartar a la gente de Yahweh. Los estás incitando a la rebelión. No te conviertas como Jeroboam en un promotor del diablo. Seamos promotores, pero de la causa de Yeshua. Vivamos para Yahweh y hagamos que otros también vivan para Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, bendito Rey, por esta hermosa enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender las consecuencias, Señor bendito, de no solo nosotros mismos cometer pecados como solemos hacerlo, Señor, porque perfecto solamente eres tú, Abacadosh. Pero te rogamos en esta noche que nos ayudes a no estar promoviendo ni incitando a otros a pecar, Señor, sea de acción o sea por omisión o sea porque lo estamos haciendo o estamos poniendo un mal ejemplo. Ayúdanos, Señor, de manera directa o indirecta, que no estemos incitando a otros a pecar como hizo Roboam, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a promover la causa del Maestro, de nuestro Maestro Yeshua, y ayúdanos, Señor, a caminar en santidad y a apartarnos como hizo Leví, apartarnos de la iniquidad y hacer que muchos, Señor, se aparten de la iniquidad, Padre amado, porque no queremos terminar como terminó Jeroboam, Señor, que fue raído él y su casa de sobre la faz de la tierra. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Señor bendito, a abogar y a ser promotores de la causa de nuestro Maestro Yeshua, nuestro Mesías, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Yeshua. Hemos orado. Amén y amén.